Sí. Mis queridos amigos, Claudio no hace empezar ya, ahora sí. Mis queridos amigos, muy Amigos, buenas tardes. Es un placer tenerlos a ustedes el día de hoy. Les voy a pedir el favor que todos cierren los micrófonos. Vamos a dejar solo a la persona que va a hacer la oración hoy, que es... ¿Quién era, Carlitos? no, soy yo, Jaime. Ah, ok, listo. Entonces, adelante. Gracias, Eterno Padre, por permitirnos esta ocasión especial de estar aquí reunidos como cada jueves para seguir aprendiendo de la quinta revelación del libro Durantia. Ese conocimiento que de alguna u otra manera debe cambiar nuestras vidas y acercarnos más a ti. Hoy es un día especial porque tenemos esta actividad de la conferencia de Javier. Te pedimos que sea bien entendida por todos nosotros, que aprendamos mucho más y que cada día sepamos acercarnos más, no solamente a ti, sino a nuestro prójimo, en el servicio, en el amor hacia los demás. Ese amor tuyo que a través de nosotros fluya hacia las personas alrededor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Hijo Creador, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. A ver, antes de pasarle el micrófono a Javier, hoy es un día pues, muy especial porque esta charla que se ha preparado la hacemos cuando terminamos especialmente o tenemos alguna fecha particular o terminamos una parte del libro. En este caso terminamos las dos partes del libro y Javier ha preparado un trabajo maravilloso que nos va a presentar el día de hoy. Les recomiendo que después cuando termine la sesión y les mandemos el correo con la grabación, cojan ese PDF y lo revisen porque está espectacular el material, o sea, ese es un tesoro de información que les va a ayudar a aclarar muchísimas cosas que se han podido quedar entre el tintero hasta este momento. Entonces, mi querido Javier, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, para la próxima vez yo espero que la oración la dirija una persona como Claudio, es decir, que sea argentino. Sabéis que los argentinos tienen más conexión directamente con Dios, si no ya, ya sabéis que el Papa es argentino. Bueno, al margen de la broma, vamos Casi no a... va. antes de empezar la presentación, unos pequeños datos. Para hacer esta presentación, yo he dado por hecho que conocemos muchas cosas, porque el tema es tan extenso que no necesitaríamos una hora más, sino seguramente 2 o 3 días más. Tendríamos que leer y leer y leer. Es muy extenso, como bien sabéis. Entonces, realmente lo he reducido a la mínima expresión, porque lo fundamental es transmitiros una idea que os quiero transmitir al final y la justificación va a ser la propia presentación. La presentación no va a ser tan larga como otras veces. Normalmente suelo utilizar 2 horas, como es habitual, pero esta vez he dicho que no puede ser, que esto es una vergüenza y vamos a utilizar, espero que no me pase de la hora. Y así dejamos una horita más, al margen de que se grabe o no, para que cualquier pregunta cualquier inquietud que tengáis, pues se pueda contestar, porque no se ha puesto en la presentación todos los capítulos relacionados con el tema que vamos a tratar, que como bien sabéis se llama Los límites del infinito. Por cierto, alguien me podrá decir que el infinito es infinito y no tiene límites. Bien, el infinito es infinito, pero puede estar acotado. Y de hecho los reveladores nos dicen que para nosotros el universo es infinito, pero ellos nos dicen que tienen límites. Y entonces vamos a calcular esos límites y los vamos a calcular matemáticamente, lo garantizo. Bien, sin más dilación, me voy a poner a compartir. En el momento que se vea, Jaime me dices que ya se ve y entonces empiezo. ¿Se ve ya? Ya Bien. se ve. Ya se ve perfecto. Bueno, la presentación la hemos denominado Los límites del infinito. Es una contradicción en sí misma, pero creo que la justificación que vamos a dar a lo largo de la conferencia, pues nos va a resultar eh, bastante clarificadora, creo. Bien, fijaros lo que nos dicen los reveladores. Nos dicen que en un futuro poco lejano,
los nuevos telescopios revelarán a la mirada asombrada de los astrónomos urantianos no menos de 375 millones de nuevas galaxias en las lejanas extensiones del espacio exterior. Al mismo tiempo, estos telescopios más potentes revelarán que muchos universos, islas que anteriormente se creía que estaban en el espacio exterior, forman parte en realidad del sistema galáctico de Orbotón. Efectivamente, muchas veces se ha confundido y pensaban que era en el espacio profundo, hablaban del espacio profundo, y hoy por hoy ya se están dando cuenta de que estaban más cerca, es decir, pertenecen a lo que luego hablaremos, lo que tenemos identificado como nuestro universo local, tiene nombre, nuestro universo local de Nevadón. Fijaros una cosa que en la presentación voy a estar permanentemente switcheando entre lo que dice el libro de Urantia y lo que dice la astronomía actual, porque lo que yo pretendo es que veáis que hay un paralelaje entre esta revelación y lo que nos dicen los actuales descubrimientos de la astronomía, de la física actual. Fijaros que, por cierto, perdonad, que hay una zonita aquí que me tapa. Bueno, no sé por qué, me la tapa y no la puedo ver. Es una cifra que aparece dentro de este mapa observable del universo para que veáis, es que no la puedo decir porque es que no la veo. Es el diámetro del espacio observable que 90 está. billones de años luz. Exactamente, 90, es que no lo veía, tengo y no lo puedo quitar, 90 billones de años luz. Eso es lo que la astronomía actual ha llegado a esas conclusiones, para que veáis que la física actual cada día se acerca más a los datos que nos están transmitiendo los reveladores. Bien, vamos a empezar por algo para poderlo entender, porque es que si no va a ser difícil entender. Los reveladores siempre nos hablan de la velocidad de la luz, permanentemente. Todas las distancias se miden en años luz, pero fijaros que la velocidad de la luz no es una velocidad, la velocidad de la luz es una velocidad, no es distancia, no es distancia. Cualquier estudiante de matemática o de física elemental sabe que la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo, eso lo sabemos. Es decir, si yo voy a 100 kilómetros, si tengo que recorrer 100 kilómetros, pues tarde una hora, ¿de acuerdo? Velocidad igual al espacio partido por tiempo. Y entonces lo primero que tengo que hacer aquí es convertir esa velocidad de la luz en distancia. Pero antes vamos a ver, ¿qué es la velocidad de la luz? La velocidad de la luz en el vacío, porque la velocidad de la luz cambia cuando atraviesa el agua o cuando atraviesa cualquier gas, es diferente. En el vacío tiene una velocidad de 299.792, algo kilómetros por segundo, no por hora. Aunque suele decir que hablamos en números redondos de los 300.000 kilómetros por segundo para simplificar. Bien, esto es lo mismo que decir que la velocidad de la luz, estamos hablando de 1080 millones de kilómetros por hora, para que tengamos una idea de magnitud. Bien, la velocidad de la luz es una asíntota, es decir, no se puede superar en el espacio físico la velocidad de la luz. Da igual lo que ponga, no se puede superar, porque conforme me aproxima a la velocidad de la luz, la masa y la energía que necesito es tan grande que prácticamente se colapsa. Incluso cuando hablamos de que los universos están en permanente expansión, yo he leído vídeos que dicen que el universo se está expandiendo a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Eso es una barbaridad. Nada que sea físico puede ir a una velocidad superior a la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Y la velocidad de la luz no solamente es la luz visible, es todo el espectro de luz, desde los rayos gamma a las ondas largas, ¿no? O mejor dicho, desde las ondas largas, que es la frecuencia más baja, hasta los rayos gamma, que es las frecuencias más altas, aunque hay frecuencias superiores. Son ondas de tipo electromagnético, ¿vale? Entonces, dentro de comunidad de medida de distancia astronómica se utiliza la distancia año-luz. Esa velocidad de años luz, ¿cómo se calcula? Pues bueno, es muy fácil de calcular. Os lo he dicho, velocidad igual a espacio partido por tiempo. Luego el espacio será igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo. Entonces hagamos un breve cálculo. Bien, pues entonces, si yo cojo los 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad, y lo multiplico por 365 días, por 24 horas que tiene cada día, por 60 minutos que tiene cada hora,
y por 60 segundos que tiene cada minuto, obtengo la friolera de 9, pero aún así es muy pequeñita, aunque parezca mentira, es pequeñísima. Fijaros que la luz del sol, desde que sale el sol hasta que nos llega a la Tierra, tenemos una distancia de 15 millones de kilómetros. Realmente la luz, desde que sale el sol hasta que nos llega, tarda 8 minutos y 20 segundos. Es muy rápida, pero es que el cosmos es inmenso, es muy grande. Y la distancia entre el Sol y la Tierra pues es muy pequeñita, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que es una limitación que inicialmente parecería que es enorme la limitación, pero realmente una limitación enorme. Es tan grande que, bueno, luego no quiero adelantar conclusiones, pero veremos que esa limitación nos va a limitar en nuestro movimiento no solamente por nuestro universo local, sino por el cosmos en general. ¿Mm? Bien, vamos a empezar un poco a nivel conceptual. Esta imagen yo creo que la habéis visto mucho y no vamos a profundizar mucho sobre ella, pero como puede haber alguna persona que sea la primera vez que lo vea, pues bueno, vamos a clarificar un poco los conceptos porque vamos a hablar de cada uno de esos aspectos. Fijaros, lo que nos dicen los reveladores, que el cosmos, en su integridad, es muy grande, pero ellos lo dividen como en dos grandes grupos. Una cosa que le llaman, un concepto, es el universo maestro. Y otra cosa es el gran universo. El universo maestro es todo lo que está creado a nivel cósmico, todo. No hay nada fuera de él, todo es el universo maestro. Sin embargo, la zona habitable donde existen seres no solamente humanos, sino seres monotenciales, seres espirituales, está en una zona muy pequeñita. Y esa zona pequeñita se la denomina el gran universo, que es inmenso. Ya veremos luego los datos, es inmenso. Pero aún así, el gran universo es muy pequeñito en relación con el universo maestro y después os lo voy a demostrar numéricamente. Entonces, lo importante de esta imagen es que el gran universo está formado por el universo central, que está en medio, donde dentro está la isla del paraíso, y a su alrededor existen 7 superuniversos. Un superuniverso no es una galaxia, son millones y millones de galaxias dentro de cada superuniverso, ¿de acuerdo? Y luego existen 4 anillos exteriores, como si fueran ruedas de una bicicleta, que son enormes. Aquí no están a escala. Luego os daré datos de escala para que sepáis en qué orden de magnitud nos estamos moviendo. El dibujo realmente es una representación histórica muy bonita, pero que no tiene que ver nada con las dimensiones reales del universo maestro. Una pequeña aproximación para que vayamos andando, para que vayamos entendiendo los conceptos. Fijaros que el gran universo aquí no lo he representado, me he puesto justo en el límite y aparece un primer anillo y un segundo anillo. Hay 4 anillos exteriores. Pero quiero adelantaros ya un dato. Fijaros la distancia que hay. Si veis en el map, en este dibujito, en esta imagen, que pone Our Localization, es nuestra localización en el 00. Bueno, pues desde ese punto donde está Urantia, lo veis aquí un poquito más abajo, Urantia es nuestro planeta Tierra, al centro del primer anillo hay la friolera, la distancia de 500.000 años luz. 500.000 años luz. Fijaros qué magnitud. Y la distancia que hay entre el primer anillo y el segundo anillo es la friolera de 100 millones de años luz. Fijaros, pasamos la primera distancia 500.000 años luz y la segunda de 100 millones de años luz. Y el grosor de cada uno de esos anillos es del orden, en el primer anillo, de 50 millones de años luz y el segundo anillo es de 5.000 millones de años luz. De la tercera y cuarta ni hablamos, sí vamos a hablar, pero un poquito más adelante. De momento quiero que veáis que las magnitudes que hay entre los anillos es monstruosa. No es que sea el doble ni el triple, es que son 100, 1.000 y millones de veces más grandes el último. ¿No?
Entonces, después veremos unos pequeños cálculos matemáticos para que os deis cuenta del orden de magnitud, porque vamos a hablar mucho de números. Bien, esto es una representación que, por cierto, este dibujito lo puse así, fue un copy-pega, me lo bajé de una web rusa. Aquí tenéis las 3 W, encima, arriba a la derecha, 3W, tmrussian.org, donde me bajé mucha información, pero me bajé porque me venía muy bien para explicar lo que quiero explicar. Fijaros que no hay coincidencia entre los datos que nuestros hermanos rusos sacaron con los que nos dice el libro Duranti en español, porque si os dais cuenta, ellos, por ejemplo, dicen que el diámetro del primer anillo, que está aquí, dice que son de 25 millones de años luz. ¿De acuerdo? Bueno, hay pequeñas distorsiones en información que ellos han sacado de la que estamos sacando de la versión en español del libro Duranti. Esta transparencia, con esta os quiero transmitir otro orden de magnitud. Fijaros un tema importante que muchas veces cuando se lee el libro Durantia se pasa un poquito de largo, pasa desapercibido, pero fijaros la importancia para que entendamos la grandeza del cosmos. Fijaros que ellos nos hablan que los grandes constructores de esas nebulosas maravillosas que hay en nuestro cosmos, pues los que realmente se encargan de hacer ese trabajo, se le denomina arquitectos del universo. Son arquitectos del universo, una palabra, no sé qué traducción le darán ellos espiritualmente. Han utilizado palabras que nosotros podamos entender. Un arquitecto, todo el mundo sabemos que es una persona que es capaz de construir casas, puentes, acueductos. Bueno, pues son constructores. Y entonces, pero aquí lo que quiero resaltar es un poco los órdenes de magnitud. Estos datos están sacados directamente del libro Duranti. ¿De acuerdo? Dice que en el paraíso, en el nivel del paraíso, pues solamente hay un arquitecto. ¿De acuerdo? Un arquitecto. En el nivel de Abona, es decir, en el universo central, tenemos 3 arquitectos, ¿vale? Un número pequeño. En los universos, superuniversos, dicen que hay 7. Si hay 7 y sabemos que hay 7 superuniversos, la conclusión es que hay un arquitecto, maestro, por cada superuniverso. Ya hablaremos de las magnitudes del superuniverso, para empezar. Pero hay uno solo por cada superuniverso. Y ahora ya empezar a preocuparos. Nos dice que en el primer nivel del espacio exterior, es decir, en el primer anillo, ya pasamos de 1, pasamos a 70. A 70. En el segundo nivel del espacio exterior, pasamos a 490. En el tercer nivel del espacio exterior, pasamos a 3.430 arquitectos. Y en el cuarto nivel del espacio exterior, ya llegamos a la cifra de 24.010 arquitectos. Es decir, para nuestro séptimo superuniverso, Orbontón, solamente hay un arquitecto maestro. Y resulta que en el último nivel, en el cuarto nivel del espacio exterior, hay 24.010. ¿De qué órdenes de magnitud están hablando? Estos hermanos, seres espirituales muy cercanos a la Trinidad, tienen unas características muy singulares. No podemos hablar de personalidades en la presentación. Para eso tenéis que leer el libro Duranti y enteraros un poco a qué se dedica. Una de las dedicaciones que tienen, casi en exclusividad, en este caso de arquitectos maestros, es crear el cosmos transformando la fuerza primordial en energías y luego en materia. Y no son solamente ellos, tienen otros muchos ayudantes que hacen, digamos, tareas subsidiarias que lo intentan explicar, pero con nuestra poca conocimiento y capacidad, pues no somos ni siquiera capaces de entender de lo que lo están hablando. Pero en principio, quedémonos un poco con la idea de que estos son los diseñadores del cosmos. Fijaros que el total es de 28.011. Este es un número máximo, no se puede superar. No, en el libro Durante nos explican por qué, pero tampoco quiero dedicarle mucho tiempo al por qué no se pueden superar este número. Bien,
Entonces, una representación gráfica aquí que tenéis, bueno, pues aquí es esta misma tabla, os estoy indicando estos números que os he ido contando y los voy a ir posicionando en cada uno de los anillos exteriores para que veáis el número de especialistas que dedican en nuestro Padre Celestial para la creación de esta inmensa casa casi infinita. Quiero hacer, esto es voy a ir machacando las ideas para que os quedéis claros con los conceptos. Fijaros, yo aquí utilizando este mismo dibujito, he puesto, por ejemplo, dentro del universo, del gran universo, nos dicen que hay 7 arquitectos, ¿de acuerdo? Lo que ya hemos comentado. En el universo central hay 3 arquitectos y hay un arquitecto, ¿de acuerdo? En el nivel del paraíso. Pero fijaros que ya en el primer nivel, que hemos dicho que había 70 arquitectos, realmente, en vez de coger un arquitecto que es el del séptimo superuniverso, un arquitecto, voy a coger los 7. Si yo cojo los 7 que hay en todo el universo, en el gran universo, fijaros que estoy multiplicando por 10 ya las dimensiones de las personas, digamos, de los arquitectos que están dedicados a esas funciones. Y para el siguiente anillo, lo he multiplicado por 70. Cuando utilizo el tercer anillo, ya lo estoy multiplicando ese número de arquitectos maestros por 490. Y cuando utilizo el cuarto nivel del espacio exterior, ya la cifra sale a 3430 arquitectos maestros. Es para que veáis la cantidad de arquitectos maestros que se están dedicando a cada una de las zonas del cosmos, el cosmos revelado, porque por supuesto esto no es el cosmos conocido, el cosmos que se ve con nuestros máximos equipos actualmente, pues es que realmente se ve muy poquito, lo vamos a ver más adelante lo que se ve poquísimo, es decir, realmente el desconocimiento de la astronomía actual es infantil completamente. Bien, quiero aquí solamente comentaros un tema importante porque luego va a salir, y es que todo el gran universo está girando como una rueda de una bicicleta, pero en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso es importante, porque ya veréis que cada anillo, digamos, gira en un sentido diferente. Eso tiene su explicación, aunque no nos lo cuentan los reveladores, es por pura física. Para mantener el equilibrio, si tú tienes varias ruedas, unas tienen que ir en un sentido y otra en el contrario, para que el centro, digamos, de gravedad, por decir la cosa, la energía centrípeta se estabilice. Porque si todo fuera en el mismo sentido, se iría desplazando, ¿dónde? En la nada. Porque fuera del espacio solamente nos queda el tiempo. Y entonces no sé qué pasaría, pero la realidad es que físicamente para mantener un equilibrio de un sistema que esté equilibrado, y hay varias ruedas que están girando, unas tienen que estar en un sentido y otras en el contrario para mantener la estabilidad. Eso es física elemental. Lo que pasa es que también se aplica al gran cosmos. Bien, esto es lo que realmente vemos desde nuestro mundo, desde Urantia, desde el planeta Tierra. Lo que vemos son las constelaciones y fondos de la Vía Láctea. Porque nosotros, todos lo sabemos, pero pues si a alguno se le ha olvidado, estamos dentro de la Vía Láctea. Estamos en uno de los 3, no sé si hay 3 o 4 brazos, porque realmente los físicos no tienen claro si hay 3 o 4 brazos dentro de la Vía Láctea. Lo que sí es cierto es que nos dicen los reveladores que nosotros estamos en la mitad de uno de los brazos. Justo el que está mirando, mirando hacia el este y estamos en la periferia del séptimo superuniverso. Son todas las constelaciones que vemos desde nuestro planeta. Y esto realmente es una visión bastante limitada, por cierto. Bien, estas son aproximaciones especulativas realizadas por mí sobre las dimensiones del gran universo. No estoy hablando del universo del universo maestro, no, más grande, eso lo vamos a ver luego. Solamente en el gran universo. En el gran universo entra solamente el universo central y los 7 superuniversos. Bueno,
una estimación. Esto es puro grafismo matemático. Si yo dibujo un círculo que digo, tenemos una distorsión por ahí, un ruido. Bien, tenemos un círculo inicial que es el universo central. Y luego pintamos 7 círculos alrededor. Esto conformaría un poco gráficamente lo que es el gran universo. Bien, lo que sí sabemos, porque los reveladores nos lo dicen, es que el séptimo superuniverso tiene un diámetro, es como una torta, una rueda, ¿de acuerdo? Como una rueda de una bicicleta, una torta sería lo más aproximado, por decirlo, circular, tiene un diámetro de 500.000 años luz. 500.000 años luz. Claro, ¿qué dimensiones estamos hablando ya? Ya veréis que luego es todo muy pequeñito, pero es bestial. Entonces, si yo meto dentro de un círculo estos 7 círculos con un diámetro de 500.000 años luz, por definición, se me queda dentro un círculo que sería el universo central. Y entonces, haciendo cálculos pura matemática, de grafismo, podríamos decir que el séptimo superuniverso, al igual, vamos a suponer que todos los superuniversos son iguales porque ya nos dice en la revelación que más o menos el mismo potencial energético existe en cada uno de los 7 superuniversos, vamos a considerar que son prácticamente iguales. Con lo cual estamos considerando que cada uno tiene un diámetro de 500.000 años luz. Entonces, esto nos daría como resultado gráficamente que el universo central debe tener unas proporciones del orden de los 650.000 años luz. Esto no lo dice Lidio Durante. Yo lo saco por especulación matemática. ¿No? En vez de ser a lo mejor 650.000 años luz, pues son 600.000 años luz. Pero es pura especulación. ¿De esto no es palabra de Dios, esto es pura especulación. Y lo que sí es cierto es que si consideramos estos datos de los 500.000 años luz por cada uno de los círculos, las tortas que conforman cada uno de los superuniversos, realmente el tamaño del gran universo debe de ser del orden de los 1.700 años luz. Porque no puede ser más pequeño, porque entonces se meterían unos superuniversos conexionando con otros. Pero puede ser que estén bastante separados los superuniversos, aunque dicen que algunas se interactúan unos superuniversos con otros, con lo cual yo presupongo, utilizo un límite matemático y entonces los meto a todos dentro del mismo paquete. Podrá ser un poquito más grande y más pequeño, pero fijaros que estamos hablando del orden de un diámetro del gran universo de los 1.700 años luz, que son cifras realmente para volverse loco. Es que no entran ni en la imaginación. ¿Mm? Bien, pero esto se va a empeorar. Esto se va a empeorar mucho más. Bien, os voy a poner una pequeña... hay 3 micropeliculitas muy cortitas de unos segundos, pero que me gustaría compartirlas con vosotros. Solamente me confirma, Jaime, si se escucha. Te voy a dar clic. Nuestra galaxia tiene una estructura espiral y parece un disco con un diámetro de unos 200.000 años luz. Al mismo tiempo, su grosor es de apenas unos 1.000 años luz. Sin embargo, en el centro del disco existe una protuberancia con un diámetro de unos 27.000 años luz. En el interior de la protuberancia se esconde supuestamente un agujero negro supermasivo con una masa de hasta 4.3 millones de veces la del Sol. Se dice que la orbita un agujero negro más pequeño, cuya masa oscila entre 1 y 10.000 veces la del Sol. Se postula que es la materia oscura la que representa la mayor parte de la masa de la Vía Láctea, por lo que es imposible estimarla en este momento. Sin embargo, según las últimas estimaciones, la masa de nuestra galaxia es aproximadamente 1.5 trillones de veces la del Sol. Yendo un poco más lejos de la Vía Láctea, podemos ver que tiene 31 satélites. En su mayor parte, son galaxias enanas de forma irregular, distorsionadas por la influencia gravitatoria de su vecino masivo. Bien, ¿cuáles son las características que dice que tiene el séptimo superuniverso? Bien, pues nos dicen lo siguiente. Dice que nuestro superuniverso, el séptimo, se llama Orbontón, tiene nombre. Tiene un diámetro aproximado de 500.000 años luz y contiene más de 10 billones de soles. 10 billones de soles. Dice, prácticamente todos los reinos visibles a simple vista pertenecen al superuniverso de Orbontón. Y que casi todo lo que estamos viendo pertenece a Orbontón.
Dice, el vasto sistema estelar de la Vía Láctea representa el núcleo central del Orbotón. Este gran agregado de soles, islas oscuras del espacio, que son agujeros negros, estrellas dobles, cúmulos globulares, nubes estelares, nebulosas espirales y de otros tipos, junto con miriada de planetas individuales, forman un agrupamiento en forma de reloj de círculo alargado de cerca de una séptima parte de los universos evolutivos habitados. Es importante recalcar que nos dicen los reveladores que vida inteligente, vida animal, vida espiritual, vida morontial, solamente existe en los 7 superuniversos y en el universo central. Pero en los 4 anillos exteriores no hay vida. Está en fase de creación, pero no hay ningún tipo de vida. En astronomía, esto lo hubiéramos leído, si hubiera escuchado el vídeo, lo hubiera escuchado. En astronomía dice que el diámetro estimado de la Vía Láctea es de aproximadamente 200.000 años luz y el grosor medio se estima en 1.000 años luz. El sistema solar se sitúa en uno de los brazos galácticos a unos 30.000 años luz del centro de la galaxia. Eso es lo que nos dicen los reveladores. Perdón, eso es lo que nos dicen la ciencia. Los reveladores nos dicen lo de arriba, lo que está en amarillo. Bien, ¿qué es una cosa importante que debemos resaltar? Pues fijaros, si considero que la Vía Láctea es aproximadamente 40% del superuniverso de Orbotón, esto es según los datos astronómicos actuales, pero cada vez que salen más datos nos dicen que la Vía Láctea es más grande. Entonces, ante la pregunta que podéis hacer, ¿la Vía Láctea es el 7º superuniverso? La respuesta es no. El 7º superuniverso es mucho más grande que la Vía Láctea. Es decir, el 7º superuniverso lo componen la Vía Láctea y un montón de galaxias que conforman grupos menores de galaxias y todos ellos están metidos dentro del 7º superuniverso. Una pregunta recurrente que siempre me dicen, ¿la Vía Láctea es el 7º superuniverso? No, no lo es. La Vía Láctea es más pequeña. Es un 40% del espacio teórico total en base a los datos que nos están diciendo la astronomía actual, porque el libro de Durantia no nos dice exactamente cómo es la Vía Láctea de grande. Bien, hablemos sobre el superuniverso del Orbotón y vamos a ir subiendo para arriba para que vayamos viendo las dimensiones. Nos dicen que el superuniverso del Orbotón está iluminado y calentado por más de, fijaros qué cifras, 10 billones de soles resplandecientes. Estos soles son las estrellas que se pueden observar desde vuestro sistema astronómico. Más de 2 billones están demasiado lejanos y son demasiado pequeños como para ser nunca vistos desde Urantia. Pero en el universo maestro existen tantos soles como vasos de agua en los océanos de vuestro mundo. Yo creo que esto es algo que deberíamos tenerlo. Es un orden de magnitud para que cualquier persona muy sencilla lo pueda entender. Es vastísimo, es enorme. Ahora, ¿dónde estamos nosotros geolocalizados dentro de la Vía Láctea? Fijaros, aquí hay como 2 representaciones. Luego hablaremos un poco de la división de cómo está hecho el 7º superuniverso. Así muy deprisa, porque si no necesitaríamos mucho tiempo. Pero fijaros que si la Vía Láctea, es decir, el 7º superuniverso, Ubersa es la capital del 7º superuniverso, ¿de acuerdo? Y tiene unas dimensiones de 500.000 años luz. No está centrado, 250.000 por un lado y 250.000 para otro. Fijaros que en el primer gráfico Urantia está en el centro, un poco a la derecha. Estamos casi en la periferia. Somos casi como los hermanos pobres dentro de la Vía Láctea. Y luego aquí hay esta representación en azul, donde está la Vía Láctea. Ya veréis que, lo vamos a recordar, pero que un superuniverso está compuesto en sectores mayores, en sectores menores, ¿de acuerdo? Están en universos locales, y luego eso va disminuyendo en seccionamiento más pequeño hasta llegar, digamos, hasta llegar un poco al sistema que sería la unidad más pequeña, pero además recordando que en cada sistema y dentro de nuestro universo local de Nevadón, por cierto, los universos, dentro de cada, hablo de memoria,
dentro de cada superuniverso hay la magnitud de 100.000 universos locales. 100.000 universos locales. Uno de ellos es el de Nevadón, es el de nuestro padre Miguel de Nevadón, ¿de acuerdo? Nuestro Jesús de Nazaret en la tierra, ¿vale? Y dentro de cada universo local, te recuerdo, hay 100.000 universos locales en cada supergalaxia, existen 10.000 sistemas. 10.000 sistemas. Y cada sistema hay un orden de magnitud de 1.000 planetas habitados o habitables. Entonces, quiere decir esto que hay 1.000 sistemas solares. Es verdad que hay algunos sistemas solares donde hay 2 planetas con seres humanos, 3, incluso algunos hay hasta 4 planetas con vida de seres humanos, pero son muy poquitos. La mayoría de los sistemas solares, con nuestro sistema solar, pues solamente hay un planeta que es el nuestro, el de la Tierra, Urantia. Entonces, que eso quede en la cabeza, en cada sistema hay del orden de 1.000 sistemas solares como el nuestro. ¿Vale? Bien. Bien. Bueno, me he adelantado antes hablando y aquí tengo una transparencia donde de alguna forma fijaros, la Vía Láctea, dentro de Ormontón, bueno, pues además de lo que pasa es que no solamente la Vía Láctea, hay más galaxias dentro del séptimo superuniverso, como ya hemos dicho. Bien, realmente están divididos, Ursa sería la capital, en 10 sectores mayores. Cada sector mayor está dividido en 100 sectores menores, y cada sector menor está dividido en 100 universos locales. Cada universo local está dividido en 100 constelaciones y cada constelación está dividido en 100 sistemas. Y cada sistema, pues hay del orden de 1.000 sistemas solares. Por cierto, nuestro sistema solar tiene nombre, se llama Monmatia. Igual que Urantia, la Tierra, tiene el nombre de Urantia. Monmatia es como cosmológicamente se conoce a nuestro sistema solar dentro de la creación del Padre. ¿Vale? Si me equivoco en algún dato, luego me lo rectificáis porque es que siempre estoy hablando de memoria. Bien, vamos a situarnos un poco más para que veamos dónde estamos. Fijaros, hemos quedado que la Vía Láctea, bueno, nos dicen los reveladores que dice que desde el sistema más alejado de mundos habitados hasta el centro del universo hay un poco menos de 250.000 años. Entonces, fijaros que nosotros, si fijamos este centro de la Vía Láctea, hay 250.000 años para cada lado. El centro sería esta X que hay aquí, ahí, ¿de acuerdo? Y fijaros que la distancia que hay, por ejemplo, a ver, por ejemplo, tengo una imagen aquí, voy a echar a larga. Ahora ya la he quitado de medio. Bien, nosotros estamos a un poco menos de 250.000 años luz, es decir, realmente es que estamos muy separados, estamos casi a la periferia. Y aquí viene la distancia que hay hacia Ursa, y por cierto, el centro de la galaxia donde estamos nosotros se llama Sagitario A. Prácticamente está muy, muy identificado, ¿de acuerdo? Me parece que hay como 4 brazos. Está el brazo los más importantes es el brazo el de Sagitario, el de Perseo. Y nosotros, si veis aquí donde pone Sun, ahí el Sol, ahí estamos nosotros, ¿no? Este es nosotros. En la nube de Sagitario. Y estamos a 11.000 años luz de distancia. Son ideas, información que hemos ido sacando del libro Urantia y se ha plasmado en estos gráficos, para que tengáis idea de magnitud, porque entra en cada una de estas cosas. De hecho, hay varias presentaciones hechas sobre este tema, y si os interesa las podéis descargar y verlas. Está en el repositorio, Jaime tiene algunas, donde entramos en muchísima mayor profundidad sobre este tema. Pero es que si no, la tenemos que dedicar varios días. Nos dice que el gran universo, nos dicen los reveladores, 7 superuniversos componen el gran universo. Bueno, eso ya lo sabemos porque lo estamos hablando. Dice actualmente organizado. Actualmente organizado significa que ese que no está organizado del todo, porque como bien sabéis, nuestro universo local está todavía sin acabar. Nosotros somos el planeta 606 y deberíamos de haber casi 1.000. Y me parece que hay, según recuerdo de memoria, como 617 o 619, no me acuerdo exactamente el número de planetas habitados o habitables que hay, pero faltan algunos construirla, con lo cual, para que se acabe, falta muchísimo tiempo. Es decir, pero vamos, está organizado. Dice que consta
de unos 7 billones de mundos habitables. Mundos habitables son mundos que tienen capacidad de ser habitados. No necesariamente están todos habitados, pero la mayoría de ellos deben de estar habitados. Uno de ellos es el nuestro. Dicen más las esferas arquitectónicas, que luego hablaremos de ellas, lo que significa, y los 1.000 millones de esferas habitadas de Abona. Y como de Abona no vamos a hablar nada, pero solamente sabemos que hay 1.000 millones de esferas habitadas en Abona, en el universo central. Sobre ese tema, solamente sobre el universo central, hay preparado una presentación de 2 horas. Y en algún momento pues la presentaremos. Dice que los superuniversos están gobernados y administrados indirectamente y reflectantemente desde el paraíso por los 7 espíritus maestros. Vamos a hablar de personalidades, solamente hemos hecho una pequeña referencia a ellos. Bien, datos de magnitud. Siento ser muy pesado, pero es que esta presentación exige muchísimo número. Nos dicen que efectuando a las esferas del paraíso Abona, el plan de la organización del universo prevé las unidades siguientes. Prevé quiere decir que quieren llegar a esos números, pues no necesariamente están completos. Lo que sí tenemos claro es que hay 7 superuniversos, hay 70 sectores mayores, 7.000 sectores menores, hay 700.000 universos locales. ¿Por qué 700.000 y antes he dicho 100.000 en el 7º superuniverso? Porque hay 7 superuniversos. Entonces, si los 100.000 los multiplico por 7, pues me salen los 700.000 universos locales. Claro que estoy hablando del gran universo. Constelaciones, tenemos la friolera de 70 millones de constelaciones. Y sin embargo, de sistemas locales, tenemos la friolera de 7.000 millones de sistemas locales. Y ya de planetas habitables, pues es que ya las cifras son de 7 billones. Hay 12 ceros. 7 billones de planetas habitables. Órdenes de magnitud. Y ahora, vamos a ver desde el punto de vista de los mundos. Dice que cada uno de los 7 superuniversos está constituido aproximadamente como así. Dice que un sistema contiene aproximadamente 1.000 mundos, que es lo que hemos estado hablando antes. Nosotros pertenecemos al sistema de Satania, tiene nombre, ¿de acuerdo? Y somos el planeta 606. Y faltan todavía muchos planetas por construir. Y nuestro sistema aún está sin acabar. Con lo cual, yo no sé los de eones de tiempo que harán falta hasta que se acabe. Bien, una constelación tiene 100 sistemas y lógicamente tiene 100.000 mundos. Un universo local consta de 100 constelaciones y estamos hablando de 10 millones de mundos. Un sector menor tiene 100 universos locales y estamos hablando de 1.000 millones de mundos. Un sector mayor tiene 100 sectores menores y estamos hablando de 100.000 millones de mundos. Y un superuniverso, nuestro de Bontón, el 7º, tiene 10 sectores mayores y estamos hablando de 1 billón de mundos, ¿no? Dice que todos estos cálculos son a lo sumo aproximaciones, ya que constantemente están surgiendo nuevos sistemas, mientras que otras organizaciones desaparecen temporalmente de la existencia material. El cosmos estadio está en permanente evolución. Bien. Y esto es un poco una representación gráfica, un poco para que se vea. Esto presuponemos el 7º superuniverso, la Vía Láctea. Bien, una cosa, quiero que hay una pequeña distorsión con respecto al tema del 7º superuniverso y la Vía Láctea. Es decir, la Vía Láctea es como podría decir, no es una galaxia, es una supergalaxia. Imaginaos un pulpo enorme, y en cada una de las ventosas fuera una galaxia, ¿de acuerdo? Un pulpo, en cada ventosita fuera una galaxia. Eso es una forma gráfica de representar lo que significa la Vía Láctea. Es una supergalaxia. Una supergalaxia que dentro de ella contienen un número enorme de galaxias, lógicamente más pequeñas. Vale. Aquí se representa de una forma gráfica en dónde estaría el sistema solar. Fijaros que ahí viene como una línea horizontal. Y es que el sistema solar y la Vía Láctea no están en el mismo plano. Si esta mano mía es la Vía Láctea, el sistema solar viaja así. Y todos los satélites, el Sol, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, si queréis también, están dando vueltas en este plano. Y es perpendicular a la Vía Láctea.
Es decir, que cuando se desplaza el sistema solar nuestro, los planetas están perpendicular al plano de la Vía Láctea. No sé si lo he sabido transmitir la idea, pero vamos. Y luego datos astronómicos, que estos son datos verificados por la astronomía actual, dice que el sistema solar completa una vuelta alrededor del núcleo de la Vía Láctea en 226 millones de años y que la velocidad de la oscilación hacia y desde el núcleo de la galaxia es de 15 a 20 kilómetros por segundo. Es decir, se van moviendo y va dando vueltas, pero no es un punto fijo, sino va entrando y saliendo. Y la velocidad de la oscilación norte-sur oscila de 5 a 7 kilómetros por segundo. Es decir, que incluso aunque vayamos, se va moviendo en este sentido y perpendicularmente también. Bueno, son datos astronómicos que le pueden interesar a unos más que a otros. En este momento seguramente no es especialmente significativo. Nos dice, y es importante, que el centro supremo de poder de la sexta orden está estacionado en el centro exacto de gravedad de cada sistema local. Cada sistema local tiene su centro exacto de gravedad. Dice, en el sistema de Satania, que es el nuestro, el centro de poder destinado allí ocupa una isla oscura. ¿Qué nos están diciendo? Que dentro de nuestro sistema de Satania hay un agujero negro. Hay un agujero negro. Una isla oscura del espacio situada en el centro astronómico del sistema. Muchas de estas islas oscuras son inmensas dinamos que movilizan y orientan ciertas energías espaciales. Y estas circunstancias naturales son utilizadas eficazmente por el centro de poder de Satania, cuya masa viviente funciona como punto de conexión con los centros superiores, dirigiendo las corrientes de poder más materializados hacia los controladores físicos maestros estacionados en los planetas evolutivos del espacio. Lógicamente, ya hubo una presentación de cosmología donde hablamos de los controladores físicos maestros y no nos vamos a dedicar ni un segundo al tema de las personalidades. Ya bastante masa tenemos con este tema. Bien, vamos a hablar un poco porque en el libro de antes se habla mucho de la nebulosa de Andrómeda. Dice que no hay muchas nebulosas formadoras de soles que estén activas actualmente en el montón, aunque Andrómeda, que está fuera del superuniverso habitado, y esto lo he subrayado, si dice que está fuera del superuniverso habitado, es que no está dentro del gran universo, está en el primer anillo exterior, porque no está habitado, no hay nadie. Eso que quede claro, está fuera, no está dentro del séptimo superuniverso. Dice que es muy activa. Dice, esta nebulosa tan distante es visible a simple vista, y cuando la observéis, deteneos a pensar que la luz que contempláis salió de aquellos lejanos soles hace cerca de 1 millón de años. Es decir, cuando nosotros vemos la nebulosa Andrómeda, en el momento que la vemos, esa luz ha tardado en llegar a nosotros 1 millón de años. Bien, entonces los astrónomos actuales están encabezonados en que la Vía Láctea viene frente a nosotros y va a chocar. Y aquí nos muestra el escenario de colisión para el encuentro entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. ¿De acuerdo? Nos dice Iludantia que está a 1 millón de años luz. Sin embargo, los astrónomos actuales, con sus cálculos, dicen que están aproximadamente a 4.000 millones de años luz. La galaxia, por cierto, la galaxia Andrómeda, tiene, dentro del marco astronómico, tiene unos apellidos que es la M31. ¿No? Entonces, ¿realmente están ellos, tienen razón en que va a chocar con nosotros? Bueno, fijaros una cosa. La galaxia de Andrómeda tiene un diámetro de unos 220.000 años luz, un poco más grande que la Vía Láctea. Contiene alrededor de 1 trillón de estrellas, lo que supone entre 3 y 5 veces el número de estrellas de nuestra galaxia. Al mismo tiempo, las masas de las galaxias son aproximadamente iguales y rondan los 1.5 trillones de masas solares. Esto se debe a que las estrellas que forman la galaxia de Andrómeda son, por término medio, más antiguas y ligeras que las luminarias de la Vía Láctea. Al ser una de nuestras vecinas más cercanas, Andrómeda es una de las pocas galaxias que pueden observarse a simple vista. Parece un punto brillante alargado, con un diámetro angular 6 veces superior al de la Luna. La galaxia de Andrómeda es una galaxia espiral con 2 brazos claramente definidos. Su característica distintiva es su doble núcleo. Cuando se observa a través de un telescopio,
se pueden ver dos cúmulos de estrellas distintos en el centro de la galaxia, cuya distancia es de unos 5 años luz. Según una teoría, la galaxia de Andrómeda una vez devoró otra galaxia y capturó su núcleo. También se asume que todavía tiene un solo núcleo, pero parte de él está sombreado por una nube de polvo. La masa total de la parte central de la galaxia, según los cálculos, supera los 140 millones de masas solares. Aproximadamente existen en la galaxia de Andrómeda unos 400 cúmulos estelares globulares, lo que supone unas 2 o 3 veces más que en la Vía Láctea. Esto puede deberse a que Andrómeda absorbió muchas galaxias enanas en el pasado, y estos cúmulos son los restos de sus núcleos. La galaxia de Andrómeda tiene unos 30 satélites. Algunos de los más brillantes son las galaxias espirales enanas M32 y M110. Según algunas teorías, M32 chocó contra la galaxia de Andrómeda hace varios miles de millones de años, dejando un agujero gigante en su estructura. En el caso de M32, también tuvo un grave efecto, ya que una parte importante de esta galaxia se convirtió en el halo galáctico de Andrómeda. La colisión tampoco fue en vano. Una parte importante se convirtió en el halo galáctico de Andrómeda. Según los cálculos, la Vía Láctea colisionará con Andrómeda dentro de unos 5.000 millones de años. Todavía no es posible simular de forma fiable las consecuencias de un encuentro tan titánico, pero sí Puede ser una pérdida y no lo podemos ver. Entonces, fijaros una cosa. En el gráfico de arriba veis el universo central, perdón, el gran universo, que gira hacia la izquierda. Sin embargo, yo he dicho que Andrómeda está en el primer anillo del espacio exterior, con lo cual es como dos carreteras con dos sentidos diferentes. Nosotros giramos hacia la izquierda y la otra rueda gira a la derecha. Entonces, si nosotros que estamos en un punto de nuestra galaxia, lo que vemos es que Andrómeda se aproxima. Y como los astrónomos actuales no conocen esta información que nos dan los reveladores, ven que se nos viene a chocar con nosotros. Es como si nosotros vamos por una carretera que ya desconocemos y en la curva vemos que hay un coche que en dirección contraria que va a chocar con nosotros, pero es que cada uno va por su carril. Nosotros vamos por la derecha y el otro va por izquierda. ¿De acuerdo? Entonces puede parecer que van a chocar, pero realmente no van a chocar. Bueno, si algún día los astrónomos llegaran a la conclusión que efectivamente no va a chocar y tal, seguramente algún astrónomo humilde se empezará a leer un poco el libro de Urantia, porque es lo que es. Bien, ¿cuál es la magnitud del superuniverso de Oort-Bonton? Bueno, dice que el superuniverso de Oort-Bonton está iluminado y calentado por más de 10 billones de soles resplandecientes, que ya hemos comentado. Estos soles son las estrellas que se pueden observar desde vuestro sistema astronómico. Más de 2 billones están demasiado lejanos y son demasiado pequeñas como para ser vistos desde Urantia. Pero en el universo maestro existen tantos soles como vasos de agua, como ya hemos comentado. Bien, vamos a dedicarle unos minutitos un poco al tema de los mundos arquitectónicos, porque claro, lo que nos están diciendo los reveladores dicen, los mundos arquitectónicos son los mundos que se construyen de acuerdo con unos planes y unas especificaciones con vistas a una finalidad especial, como es el caso de Salvington, la sede de vuestro universo local, y de Uersa, la sede del gobierno de nuestro superuniverso. Es decir, en todos los lugares donde existen seres mononciales y seres espirituales, nunca son en esferas creadas por la propia naturaleza, sino que son esferas arquitectónicas, son como supernaves, grandes mundos, grandes esferas que tienen todo el control de todo lo que necesiten. Calor, frío, posición, y yo creo que incluso posicionamiento, que se mueven, pero que está todo completamente regulado. Y hay plantas, y hay animales, y hay montañas, y hay ríos, pero que está todo, de alguna forma, no en manos de la naturaleza a nivel, digamos, esporádico, sino que está súper controlado. Entonces son esferas, el equivalente podría ser como inmensas naves espaciales que realmente conforman planetas, pero planetas más grandes que incluso la Tierra, pero que están construidas específicamente para una finalidad. Y esto se da en todos los superuniversos, en todos los sistemas, en todas las constelaciones y en todos los sectores. ¿De acuerdo?
Sobre la esfera arquitectónica un poquito más. Dice, aunque cada gobierno superuniversal ejerce su dirección desde cerca del centro de los universos evolutivos de su segmento espacial, ocupa un mundo hecho a medida y poblado de personalidades acreditadas. Estos mundos sede son esferas arquitectónicas, unos cuerpos especiales construidos específicamente para su finalidad especial. Aunque comparten la luz de los soles cercanos, estas esferas están iluminadas y calentadas de forma independiente. Sobre esto hay muchísima literatura. Os animo a que si os interesa este mundo, que casi roza la ciencia ficción porque se desborda la imaginación, hay muchísima información realmente muy, muy bonita dentro del libro al respecto. Pero bien, vamos a hablar de qué orden de magnitud son estas esferas arquitectónicas. Dice que Ubersa es la sede espiritual y administrativa para cerca de 1 billón de mundos habitados o habitables. La gloria, la grandiosidad y la perfección de la capital de Orbontón sobrepasan todas las maravillas de la creación del espacio y tiempo. Para esto se le podría dedicar toda una presentación el tema de la belleza. Si todos los universos locales en proyecto y sus partes componentes estuvieran creados, que no es el caso, que falta un poquito, en los 7 superuniversos habría un poco menos de 500.000 millones de mundos arquitectónicos. Claro que cifra. 500.000 millones de mundos arquitectónicos, esferas creadas en proceso para que vivan los seres espirituales, seres mononciales y bueno, y incluso seres animales que en algunos casos nos dice la revelación que también viven, comparten su existencia, pero no son mundos naturales como el... ¿Mm? Bien, entremos en el tema nuevamente de las distancias. Bueno, esto lo hemos comentado antes. Fijaros que el primer anillo está, hemos dicho, a 500.000 años luz y el segundo ya está a 100 millones de años luz. Bueno, nuestra ubicación hemos dicho que está en el 7º superuniverso. Urantia se ve ahí a la izquierda y realmente nosotros no formamos parte de ninguno de los anillos exteriores, donde, repito, no hay vida. Están en fase de producción. Desgraciadamente, la anisotropía primaria de la radiación CMB aún no se ha descubierto experimentalmente. En definitiva, ningún punto del espacio exterior puede considerarse como su centro. El universo se expande simultáneamente por todo el espacio del infinito, y ningún área especial puede ser señalada de manera realista y precisa. A escala global, no existe un único centro de masa alrededor del cual gire todo el espacio, aunque quizá ese misterioso lugar exista, pero demasiado lejos de nosotros. Las dimensiones del universo todavía no se han medido con un grado de precisión satisfactorio, porque ni siquiera los mejores instrumentos de medición de la humanidad pueden alcanzar el horizonte de eventos. La parte del cosmos accesible a nuestros ojos puede ser solo una pequeña gota, en comparación con el rico océano del universo, y es muy poco probable que la humanidad sea capaz de apreciarlo en su totalidad. Y saltamos a esta representación que es un poco de cierre, no es de cierre, pero realmente nos marca las dimensiones. Fijaros que hasta el centro del séptimo superuniverso he puesto unas interrogaciones, aunque dijimos que eran del orden de 650 millones de años luz, según mis cálculos estimativos, esperamos. Lo que sí es importante es lo siguiente, fijaros. Aquí arriba os he puesto el grosor de cada uno de los anillos y abajo he puesto la distancia que hay desde el 7º superuniverso al centro del primer anillo, la distancia del primer anillo al segundo, del segundo al tercero y del tercero al cuarto. Y entonces asombraros de las dimensiones. Fijaros, voy a empezar por abajo. La distancia que hay desde el centro del superuniverso de Orbontón, o desde nuestro planeta, porque al final tengo la duda de si desde el centro o desde Urantia. Hay 500.000 años luz. Ahí le he puesto, años luz. 500.000 años luz. Desde el centro del primer anillo al segundo hay 50 millones de años luz. Ahora, desde el segundo al tercero hay 5 billones de años luz. Y ya asombrar. Entre el centro del tercero y el cuarto hay 500 billones de años luz. Entonces, fijaros que arriba estoy poniendo
lo que está en amarillo es, digamos, el ancho de la sección del círculo. Es el ancho. Fijaros, si yo calculara el área, que se puede calcular, diámetro externo por el grosor, pues ya sabes perfectamente el área. Pero fijaros que si partimos de los 500.000 años luz del séptimo superuniverso, el primer anillo tiene un grosor de 50 millones de años luz, el segundo de 5 billones de años luz, el tercero de 500 billones de años luz, y ya el cuarto es asombroso, es 500 trillones de años luz. Son cifras que superan la imaginación. Hablamos de números, pero no sabemos realmente ni siquiera de lo que estamos hablando. Bien, con esta representación es la misma, solamente que me he atrevido a poner el tamaño relativo de unos con otros. Es decir, si consideramos que el séptimo superuniverso le vamos a llamar X1, el valor unidad, el segundo, el primer anillo, es 100 veces más grande que el séptimo superuniverso. Pero es que el segundo anillo es 10 millones de veces más grande. El tercer anillo es 1000 millones de veces más grande. Y el cuarto es 1000 billones de veces más grande. ¿De qué estamos hablando? Digamos, es que se va a la imaginación. Entonces, fijaros una pequeña reflexión que voy a hacer. Ni siquiera lo he podido representar a escala. Es un dibujo un poco imaginativo. Si consideramos que el punto central en amarillo es el gran universo, los distintos anillos serían lo que veis alrededor. Es decir, realmente, el gran universo, como os voy a leer más abajo, es el equivalente de una pelota de tenis en comparación con la luna. Pero no la luna actual, una luna más grande. Es decir, compararía, lo repito, una pelota de tenis, el tamaño sería el gran universo, con el universo maestro, que sería el tamaño de la luna actual nuestra, pero más grande. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Las dimensiones. Entonces, aquí me he atrevido a algo bueno, que esto es de locura, pero es decir, voy a calcular, como sé los datos, voy a calcular cuál es el tamaño del universo maestro. Estas son dimensiones puramente especulativas. Entonces cojo datos y me pongo, vale, de acuerdo. Desde el centro hasta lo que es el séptimo superuniverso, 500.000 años luz, más 50 millones de años luz del primer anillo, más 5 billones de años luz del segundo, más 500 billones del tercero, más 500 trillones de años luz y más los 250 trillones de años luz que me sobran del grosor, porque estoy calculando de centro a centro de anillos. Pero el último anillo es tan gordo que se me salen 250 trillones de años luz hacia la derecha. Este número es insumable. Bueno, es insumable si lo tengo aquí abajo, pero lo malo es que estoy calculándolo desde el centro hasta el final. Pero es que realmente esto es una torta. Entonces tengo que multiplicarlo por 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí he puesto la expresión matemática, pues alguno, y sería 2 que multiplica 0,5 por 10 elevado a la 6, más 50 por 10 elevado a la 6, esto es de forma exponencial, claro, más 5 por 10 elevado a la 12, cuando digo 10 elevado a la 12 significa que aquí hay 5 con 12 ceros, más 50 por 10 elevado a la 12, más 500 por 10 elevado a la 18, 10 elevado a la 18 significa 500 más 18 ceros, más 250 por 10 elevado a la 12 años luz. ¿Qué significa eso? Hermanos, ni idea. Para mí es un número que, vamos, que si pongo todos los ceros, pues me falta página. Inimaginable. Y además de todo eso, nos dicen los astrónomos actuales, dice que el análisis de los datos tenidos sugiere que solo el 44% de la aceleración que sufre nuestra galaxia en esta dirección es el resultado del tirón gravitatorio de la galaxia que se encuentra en los alrededores del gran atractor, y que lo que realmente está tirando de todo nuestro vecindario cósmico es el supercúmulo de Shapley.
que se encuentra en la misma dirección, pero más lejos. De hecho, incluso la masa que hay alrededor del gran atractor se está moviendo hacia ese cúmulo de galaxias gigantes. Eso es lo que dicen actualmente la astronomía. ¿Pero de qué están hablando? No lo saben. Están hablando del universo central, de la isla del paraíso. Esa es la que está tirando de todo, es la que mantiene el equilibrio del cosmos para que no se desmorone. Sabemos que el espacio respira, lo sabemos porque nos dicen que toda fuerza física, toda energía y toda materia son una sola cosa. El espacio no es ni fuerza, ni energía, ni poder. Las pulsaciones de esta zona tampoco explican la respiración del espacio, pero las fases de entrada y de salida de esta zona están sincronizadas con los ciclos de expansión y de contracción del espacio que duran 2.000 millones de años. Es decir, en 1.000 millones el universo se expande y en otros 1.000 millones se contrae. Se expande, se contrae, se expande, se contrae. Y el ciclo son de 2.000 millones de años. ¿En qué fase nos encontramos ahora mismo el universo? Pues en fase, lógicamente, de expansión. ¿Por qué? Porque los astrónomos actuales dicen que cada vez las galaxias se están separando unas más de otras. Luego no estamos en fase de expansión, estamos en la fase de expansión. ¿No? Y esto ha destrozado completamente la teoría del Big Bang, porque la teoría del Big Bang lo que dice es que hubo un momento inicial que explotó todo, una energía enorme, se fueron separando cada vez más lenta, más lenta, más lenta, más lenta, más lenta, hasta que se pararía y luego se contraería. Pero curiosamente esto va en contra de la teoría del Big Bang, porque en vez de ir separando, cada vez van a mayor velocidad. Con lo cual, la moderna astronomía está más en sintonía con la información que da el libro Durantia que incluso con un sector importante de la astronomía, de la física actual, que cree todavía en la teoría del Big Bang, aunque se está cayendo por su peso precisamente por este hecho, y es que el universo se sigue expandiendo a mayor velocidad cada vez más. Es decir, no es que siga expandiendo, es que cada vez va a mayor velocidad. Y esto está muy relacionado con la respiración del cosmos. Vamos a hablar un momento también para que veáis que el tema es mucho más complejo, aunque esto le dedicaremos un apartado, porque ya estoy finalizando, un apartado importante que es el tiempo cósmico. Fijaros que dice que el tiempo está uniformado en la sede de los superuniversos. El día oficial del superuniverso de Ormontón es igual a casi 30 días del tiempo de Urantia. Es decir, un día en el superuniverso de Ormontón, nosotros aquí pasamos 30 días en Urantia. Dice, y el año de Ormontón equivale a 100 días oficiales. Este año de Ubersa es oficial en el séptimo superuniverso y corresponde a 3.000 días menos 22 minutos del tiempo de Urantia, unos 8 años más una quinta parte de vuestros años. Conclusión, que un día en Ormontón equivale a un mes en Urantia y un año en Ormontón equivale a 3.000 días en Urantia, 8 años más un quinto de año. Entonces, si esto pasa, estas diferencias de tiempo tan enormes se producen dentro del gran universo, fijaros que no me he salido del séptimo subuniverso. ¿Cuál será la variación de tiempo en los anillos exteriores, en la 1, en el 2 y en el 3, con las dimensiones que estamos habiendo? Es decir, es posible que nosotros en Urantia el tiempo pase un día y en el primer anillo hayan pasado 10 millones de años. Y en el último anillo, en el cuarto, un día en Urantia equivalgan a 1 trillón de años. ¿Por qué? Porque en función de la velocidad de la distancia, el tiempo transcurre de forma diferente. Esto nos debe hacer pensar que ya no solamente estamos hablando de un concepto de espacial como el que hemos estado calculando hasta ahora, sino temporal. El tiempo transcurre de forma diferente. Con lo cual, la relación de tiempos que va a haber, si ya nos lo están diciendo aquí dentro de nuestro universo local, dentro del séptimo subuniverso, estas variaciones, imagina las variaciones que tiene que haber del gran universo en relación con el universo maestro. Bueno, los que se encargan de todo este tipo con todo esto son los directores del poder universal, lógicamente. Dice que el plan universal para mantener el equilibrio entre la materia y la energía necesita que las unidades materiales menores se construyan y se destruyan sin cesar. Se construyen galaxias, se destruyen hasta buscar el equilibrio. Dice que los directores del poder universal tienen la capacidad de condensar, detener o de dilatar y liberar cantidades variables de energía para la estabilización del cosmos. De hecho, esto es una apreciación muy particular,
Pero este cambio que estamos atravesando de era en nuestro planeta Tierra, Urantia, esta convulsión el cambio, ¿cómo le llamamos? El cambio, ni la palabra temático, ¿no? Es el cambio todo lo que está pasando en el cambio, no solamente lo provoca el ser humano con las combustiones, ni con el mal comportamiento, ni con los plásticos, ni los mares, está provocando el Sol. El número de manchas solares está aumentando una barbaridad, las frecuencias suman del planeta Tierra se ha duplicado, y algo están haciendo estos supercontroladores para estabilizar el sistema solar, que está un poco desequilibrado, independientemente de que nosotros colaboremos mucho en su desequilibrio. Pero no somos los únicos responsables. Os recuerdo que hemos pasado 5 glaciaciones y nosotros no estábamos aquí. Y otro aspecto importante, pero que será como introducción para más adelante, en otra presentación, es que nos dice que el montón es único en su naturaleza, individual en su destino. Y lo mismo sucede con cada uno de los 6 superuniversos asociados. También son únicos. Sin embargo, una gran cantidad de cosas que suceden en el montón no son reveladas. ¿Por qué? Yo tengo mi particular opinión. Y muchas de estas características no reveladas de la vida de Orbotón, la vida de Orbotón, encontrará una expresión más completa en algún otro superuniverso. Los 7 objetivos de la evolución superuniversal están en vigor en el conjunto de los 7 superuniversos, pero cada supercreación solo expresará de la manera más plena uno de estos objetivos. Para comprender más cosas sobre estos objetivos superuniversales, os tendríamos que revelar muchas cosas que no entendéis hoy, e incluso entonces solo comprenderéis muy poco de ellas. Tenemos que tener en cuenta que la totalidad de esta narración solo representa una visión fugaz de la inmensa creación a la cual pertenece vuestro mundo y vuestro sistema local. Eso es lo que dice aquello. ¿Qué está pasando? Hermano, me da la sensación de que hay muchos hermanos en otros mundos, y no solamente me refiero a los otros superuniversos, incluso dentro de nuestro superuniverso, que debido a las características del planeta, respiradores, no respiradores, seres eléctricos, seres que van a ser bastante diferentes a nosotros. Es un pequeño antecedente. He puesto esta imagen para que vayáis imaginando si alguna habéis visto la Guerra de las Galaxias. Y como conclusión, que es como quiero cerrar esto, y este texto que hay aquí lo he copiado de una web urantiana que me llamó la atención y no he puesto la referencia porque es que no he vuelto a intentar buscarla, pero no la encuentro. Perdonadme. Dice, en cuanto al tamaño de este nuevo dominio, solo lo podemos suponer. Está hablando del cosmos. Volvamos a nuestra estimación de las magnitudes del universo maestro. Dice, asemejábamos el gran universo, la creación actualmente organizada y habitada, a una pelota de tenis. Es el ejemplo que yo he puesto. El gran universo lo asemejamos a una pelota de tenis. Y en la misma escala comparábamos el universo maestro con una luna más grande. Esta es una comparación de algo que tiene 5 centímetros de diámetro con un cuerpo espacial que tiene 5.000 kilómetros de diámetro. Suponemos que la zona más interior del cosmos infinito estaría relacionada en cuanto al tamaño con el universo maestro, del mismo modo que el universo maestro está relacionado con el gran universo. En otras palabras, si el universo maestro fuera la pelota de tenis, entonces la zona más interior del cosmos infinito sería algo como la luna, y esta es solo la zona más interior, quizás con mucho la más pequeña. Y mi pregunta es lo que yo hago. Hermanos, ¿no estáis viendo que estamos en el inicio de la creación? Hay un mundo, una infinidad de tiempos. Es decir, todos los 7 subuniversos fueron creados. Hay un momento, un tiempo T sub 0 que se creó. Allá por infinidad. Me da igual, allá por infinidad. Hacia atrás. Pero empezó en un momento T sub 0. Pero es que lo que nos queda por hacer es tan inmenso. Cuando yo comparo las magnitudes de lo que falta por hacer con lo que hay hecho, que está sin acabar, me da la sensación que nos ha tocado, dentro de la historia de nuestro Padre Celestial, en ser de los primeros hijos que nos vamos a encargar de colaborar y trabajar en su proyecto,
en su proyecto de eternidad. Y solamente me quedo, pues, daros las gracias a vosotros por vuestra presencia y a nuestro Padre Celestial por regalarnos un día más. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, yo creo que ha quedado todo muy claro. Pero dejo de compartir. No sé si soy capaz de... Ha dejado de compartirse. Vale, pues estoy en vuestras manos. Yo no oigo nada. Yo no sé si es que no... ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que necesita alguna aclaración? Francisco Martínez está levantando la mano. Ah, don Francisco, dígame usted. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Vale. Ya, una pregunta, a ver si lo entendí bien. Debo entender que tenemos el paraíso y son una especie de esferas que lo van envolviendo una con otra, con otra. ¿Son esferas o son anillos? Ahora, esa es la primera pregunta. ¿Y cada esfera o anillo es en sí mismo un superuniverso? ¿Esa es la idea? A ver, vamos a ver. Francisco, tienes que empezar a leer más cosas, ¿vale? Es decir, son anillos. Anillos, ¿de acuerdo? Es decir, la isla, vamos a ver, voy a empezar desde dentro hacia afuera. Lo primero está en la isla del paraíso, ¿vale? El paraíso está rodeado por los satélites del Padre, del Hijo, del Espíritu, y luego miles de... hay un montón de anillos más, que es el universo central, universo perfecto, de seres perfectos, ¿de acuerdo? Ese universo central está aislado de los 7 superuniversos. Es decir, alrededor del universo central hay 7 construcciones faraónicas que son los 7 grandes superuniversos. ¿De acuerdo? 7. Y todo Perfecto. ello conforma el gran universo. Pero alrededor del gran universo hay 4 anillos que están en fase de construcción, enormes, que conforman el universo maestro. No sé si te has sabido de... Clarísimo, era absolutamente una duda. Yo pensaba que eran esferas. No, 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 no. El universo es plano. Aunque te parezca mentira, tiene grosor, ¿eh? Tiene mucho, mucho grosor, de años luz, ¿eh? Pero Sí, en sí, 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 comparación, sí, el clarísimo, ancho con la clarísimo. longitud es como una torta y además el único que marca el norte, el norte, no te, iba a decir geomagnético, pero no, porque no es. El norte cósmico lo da la isla del paraíso, que no es completamente circular, sino que es ovalada. Es ovalada y el único punto estable en todo el cosmos. Todo lo demás gira a través de la isla del paraíso. Entonces, cuando los astrónomos hablan del universo observable, ¿a Sí. qué se refieren? Al universo que podemos ver con nuestros catalejos, como que yo tengo ahí detrás. Claro. Bueno, eso veo poco, pero ven más. Entonces, ven lo que ven en una esfera alrededor, por arriba o por debajo, por la Tierra está moviéndose, de nuestra posición relativa, teniendo en cuenta que en la Tierra se mueve el sistema solar alrededor del sistema, y nosotros pertenecemos a la Vía Láctea, que también se está moviendo, pues todo el universo está en revoluciones, dándose vuelta, la distancia relativa es muy compleja. Pero ellos O ven sea que, una esfera. o sea que el universo observable es una especie de anillo que va girando en torno a la isla del paraíso, Claro, es como si tú te montas en un, a ver, ¿cómo te diría yo? Cuando yo era niño me montaba en las ferias, en estos cochecitos que daban en vueltas. el tío vivo. Y entonces, el tío vivo, eso, pues te montas encima del caballito y entonces tú vas mirando y conforme tú miras vas viendo el observable alrededor. Pero claro, la feria es enorme, pero tú solamente ves los de los otros caballitos que hay al lado, al que hay al lado que está fijo y digamos es muy pequeño, son de no sé cuántos, es muy grande, es muy grande. Es decir, vemos parte del séptimo superuniverso y parte del primer anillo. De hecho, por eso vemos la galaxia de Andrómeda, que está en el primer anillo y que viene como loca hacia nosotros, pero por otro carril. No va a chocar, viene por otro carril. La otra no vemos nada, son nebulosas de esas tan bestiales como los dedos de Dios y tal que vemos ahí, algo inimaginable, de unas dimensiones inimaginables. Además, parece ser que conforme los anillos son más exteriores, son más anchos, es decir, son como un cono, es decir, que no es plano es todo, es decir, es más plano en la parte del gran universo, pero conforme nos vamos saliendo hacia afuera, con los 4 superanillos,
cada vez más ancho, es de forma cónica, de sección cónica. Pues tú eres arquitecto, entonces las cosas las vas a ver. Pero ya nos dicen los reveladores que ellos presuponen que después del presuponen que después del cuarto anillo posiblemente haya algo más, pero se escapa a la imaginación de incluso de ellos. Se escapa a la imaginación de ellos. Por eso nos dicen los reveladores que nosotros tenemos que trascender, porque una de las primeras tareas que nos vamos a dedicar a hacer es a colaborar con el proyecto del Padre en el primer anillo. Y nos dicen muy clarito. ¿De qué? No sé. A mí seguro que de electricidad. Mira, como soy arquitecto, de repente me toca decir unos cuantos mundos. A ti te va a tocar hacer algo, te va a tocar ir de arquitecto. Y además siempre, yo creo que muchas veces la vocación de uno, cuando los ajustadores del pensamiento influyen sobre el individuo y tienen su proyecto de vida antes de asociarse con el ser humano, ellos vienen con un proyecto. Yo creo que muchas veces esa vocación que uno le hace natural, esa tendencia natural, es como seguir los pasos de tu ajustador del pensamiento que te está iluminando, porque es para lo que tú has sido creado, para lo que tú vales y para lo que a ti te da bien. Y si tú has sido creado para ser médico y te dedicas a pintor, será un desastre de pintor. Igual que si estás dedicado para música y te metes en medicina, seguramente eres un matasano. Es decir, que yo creo que parte de lo que tenemos hecho aquí es un camino andado, pero también es una opinión muy personal. Tampoco lo dice la ignorancia. Pero yo creo que el ajustado del pensamiento, aunque se encarga de temas puramente espirituales, pero veis que estamos asociados los temas espirituales con temas muy energéticos, muy materiales, muy cosmológicos. Con lo cual es muy posible que las vocaciones auténticas que tenemos cada uno, aunque no las hayamos desarrollado y nos dediquemos a otra cosa, estén muy relacionados con lo que se pretenden de nosotros. Pero es una opinión muy personal y posiblemente errada. Bueno, Francisco, si Javier, te te convence, agradezco un montón, me has ayudado muchísimo. gracias. Schiller, tú dirás. Hermanos, buenas tardes, gusto en verlos a todos. Oiga, aprovechando que se puso a hacer, me imagino, cálculos y medidas y todo eso, y una disculpa si no alcancé yo a percibir o a entender, pero siempre he tenido yo esta duda. Siempre que se representa el paraíso y Anova, siempre se ve muy pequeñito en relación gráficamente a los 7 superuniversos. Pero yo he entendido que el paraíso es lo más grande que hay en el universo maestro. Así lo leí yo, o no sé si lo entendí mal. Entonces, si pusiéramos un gráfico en escala, comparativamente los 7 superuniversos con ANOVA, ¿cómo sería la proporción? No sé si me explico, porque siempre se representa muy pequeñito, pero creo que no es así, ¿verdad? Es mucho más grande. Vamos a ver. Sí, ANOVA es otra historia, ¿eh? Eso es otra historia. No mezcles lo de ANOVA, lo vuelves a releer porque eso es... Vamos a ver. Bueno, La isla del paraíso. Abona, Entonces, quería decir. ANOVA y dejamos el puro paraíso, ¿no? Abona. Okay. No ANOVA. Abona. Bueno, abona. Abona. Sí. Es que el otro, ANOVA y tal, es otro sistema del... Vale, vamos a ver. Yo no me atrevería a decirte cómo es la isla del paraíso. La isla del paraíso lo único que nos dice es que nos da una relación dice, son 3 niveles, el paraíso alto, medio e inferior. Nos dicen que es de forma oval y nos da la relación que hay entre en el ovoide, el diámetro más grande, el diámetro más pequeño y el grosor. Ahora, ¿qué nos han dicho con eso? Pues no nos han dicho nada. ¿Cuál es mi opinión después de leer y releer y tal? Allí no hay espacio-tiempo. En el paraíso no hay espacio-tiempo. Es algo, está hablando de la triada, está hablando de una materia, de una energía que ni la comprendemos, no sabemos ni de qué están hablando. No es la composición que tenemos aquí, a donde viven. Entonces, ese recinto de la Trinidad, yo para mí eso es un agujero negro. Digo agujero negro en el sentido de que Dios sabe qué hay ahí, cómo se conecta el Padre con eso, y si eso no es como una puerta a otra realidad
o a otro, o a otros multiversos, o a otros. Es que no, por mucha imaginación que le eche, no me puedo imaginar que sea. No sé si te he sabido explicar, o al final te lo he complicado más todavía. Pero para mí es Perdón, una incógnita. una pregunta, exacto. Entonces, desde su punto de vista, de acuerdo a lo que acaba usted de expresar, gráficamente no lo puede representar. No, No no, tiene no. usted cómo compararlo. No, no tengo nada. No hay referencia Ni ninguna. escala ni nada. No, no. Da relaciones entre ellos, digamos, entre relaciones de proporción del ovoide, del diámetro más grande, el más pequeño y la sección y el número de niveles que hay 3 niveles y tal. Pero sí, Pero pero sí es correcto que es lo más grande que hay en el universo maestro, o lo entendí yo mal. es que no tenemos ni idea. Es que puede ser tan grande que es que, vamos a ver, en teoría es un punto. Si lo dice el libro, En es te- que es más grande que los 7 superuniversos es, y que, es, que los es amigos. que dice, en el libro antes dice que no ocupa espacio. Es que no ocupa espacio. ¿Qué es aquello? Un punto. Un punto, es que no hay ni espacio ni tiempo. Es que no podemos ponerle dimensiones a algo que es incomprensible. Entonces, sus cálculos que usted hace siempre son de los 7 superuniversos hacia los anillos exteriores. Exactamente. Es decir, dentro del universo, ya el universo central, hacia adentro, sí, te ponen todos los anillos que hay, ¿vale? Sí, pero los tamaños, y bueno, las proporciones te dice un poco, por ejemplo, las 7 esferas del hijo son mucho más grandes que las Las 1000 del esferas padre. del paraíso, ¿las toma usted en cuenta o esas tampoco se han metido ahí? Con las 1000 No, no, esferas alrededor del paraíso, ¿tampoco? si es que el paraíso no nos dan referencia ninguna, no tenemos ni idea. La única idea que tenemos que dice que el paraíso no ocupa espacio-tiempo. Con eso te lo digo todo. Ya comprendo. Ahora, otra pregunta más, ya por último. Pero ¿Cómo, fácil, ¿eh? ¿Cómo representan? Yo he visto que usted maneja gráficos donde pone hasta la posición de Andrómeda y de Urantia dentro de los brazos de no sé qué y todo eso. Si nosotros somos hasta adentro y somos tan pequeñitos, ¿cómo es que usted se sale como si fuera un dron y lo está viendo desde arriba? ¿Cómo calculan esa perspectiva? ¿Con cálculos matemáticos o simplemente es imaginación? No, no, vamos a ver, eso es pura ciencia. Vamos a ver, la astronomía hay un montón de físicos, matemáticos dedicados a la astronomía que se dedican a esas cosas, con equipamientos, pues, el astrónomo de Atacama que tiene puesto en todo el mundo tienen unos sistemas astronómicos y con todos los satélites que están viendo, y entonces podemos triangular y ver la información y saber la relación con respecto a la Vía Láctea, sabemos perfectamente dónde estamos. Actualmente cualquier astrónomo sabe perfectamente en qué brazo estamos, cómo se llama el brazo, ¿de acuerdo? Y qué posición ocupamos. Es decir, eso es pura la astronomía no está muy avanzada, más de lo que aquí estamos hablando. Yo lo que estoy contando aquí son cuentos de niños. La astronomía es mucho más profunda y hay unos cálculos y hay unos temas muy profundos porque no solamente observan las estrellas con ópticos, son sistemas radioeléctricos, ven las microondas, los campos profundos Es que hay un montón de tipos de radiaciones, no me quiero meter en ese tipo de cosas, de reacciones Perfecto, alfa, ¿no? beta, gamma, rayos Ya, X, microondas, que todo eso estudian y ven y después por la refracción de la luz, por digamos, el desplazamiento de la luz del rojo al violeta, se sabe perfectamente si se aleja, si se acerca, y tienen sus propios, digamos, ahora mismo se están articulando, digamos, los mapas cosmológicos cercanos. En el entorno de casi de los 200.000 años luz se están haciendo con bastante definición. Fíjate a qué nivel, como auténticos GPS. Decir, que no es pura imaginación ni de libro de... No, no, es que la astronomía está muy avanzada. Mm. gracias, gusto saludarlo. Gracias a ti. Jaime, tú dirás. A ver, yo creo que hay una cosa que sí vale la pena tener en cuenta y es la siguiente. Nosotros, si bien es cierto que la información que tenemos del paraíso es muy poquito, en el universo central nos están diciendo que hay 8 billones de planetas habitables, ¿correcto? Si hay 8 billones de planetas habitables sin contar mundos arquitectónicos, imagínense ustedes cuánta gente hay, cuántos eh, creaciones, cuántas personas, cuántas personalidades, llamémoslo como quiera, ¿sí?
y todos caben en el paraíso y queda espacio, porque en el proceso de ascensión, cuando lleguemos allá, vamos a encontrar, dice que después de que lleguemos todos los habitantes que estamos en el proceso ascendente, queda espacio a la lata para todas las creaciones exteriores. Y yo lo que quiero llamar la atención es sobre lo siguiente: si el paraíso, con semejantes dimensiones insinuadas, por lo que tú bien anotas, porque no tenemos los parámetros de ubicación espacial, por decirlo algo, pero sí tiene una ubicación espacial, y tiene un tamaño que nos indicado, que no lo sabemos, pero es una cosa monstruosamente grande, fue hecho por un arquitecto maestro. Y en el nivel 4 hay 24.000, pues imagínense lo que quieran ustedes, ¿sí? Pero es tan sencillo como que sería 24.000 paraísos en tamaño, ¿sí? Para que tengamos una perspectiva de lo que es la creación. Es que es una absoluta locura cómo se va expandiendo y cómo va creciendo en tamaño. Porque es que los arquitectos del universo maestro, nosotros nos metemos con las trinidades y vamos y los buscamos dónde están estos personajes, que son, tal como dice Francisco, como un arquitecto cualquiera que diseña un edificio, ¿sí? Pues la capacidad de diseño que tiene un arquitecto, imagínense para diseñar, si uno solo pudo diseñar el paraíso, el tamaño como van llegando y como van brincando, ¿sí? Fíjense que los 7 superuniversos tienen también, cada superuniverso, con 1 billón de planetas habitables, tiene quién sabe cuánta gente y fue diseñado también por un solo arquitecto, porque el universo, el superuniverso, lo que es la parte central, está hecho por siete arquitectos del universo maestro. Imagínense cuando llegan los anillos exteriores que hay 24.000 arquitectos. Entonces ya eso nos da una indicación del tiempo perdón, del tamaño tan absolutamente monstruoso. Por eso que esa reflexión a que llega Javier, que realmente nosotros estamos en el principio de la creación, es verídico. Si es que nosotros fíjense que en los 2 primeros libros que acabamos de terminar, finalmente, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a que solo cuando hablamos del sistema, ¿sí? O sea, de los 1.000 millones de mundos habitables, cuando esto esté terminado, porque decimos que está en el 60 y pico por ciento, que pueden pasar en 1.000 años luz, para pasar a la constelación, para pasar al universo local y para salir del universo local al superuniverso, las distancias son de unas proporciones y de una cantidad de tareas y de mundos arquitectónicos y de procesos que vamos a pasar para pasar de seres mortales a seres morontiales en los distintos niveles y a seres espirituales en los distintos niveles, para recién embarcarnos cuando salimos del superuniverso al paraíso en unas distancias, pues que cuando llegamos a la conclusión, después de estudiar mucho y después, es que estamos hablando de unas cosas que simplemente se nos acaba el afán, porque sabemos que después de que los gritemos, pues ya entendemos, aunque ya lo debíamos entender, que somos eternos, ¿sí? Nosotros simplemente estamos pasando de un estado a otro, pero nosotros somos eternos. Entonces, creo que eso nos da unas perspectivas muy interesantes y te agradezco mucho, Javier, el trabajo que te has tomado y las cuentas que te has hecho, porque creo que nos ayudan a tener unas reflexiones de muchos tipos. El primero es todo lo que nos falta por estudiar para medio entender la parte de cosmología, porque además estoy seguro que lo que nos dan de cosmología, que es la única forma de tener una perspectiva de la revelación, es para nuestra mente así de grande de este momento, ¿sí? Una mente material. Y con todo y eso ya nos dan una información que es impresionante y que la única forma de tenerla es por revelación. No existe, no existe forma y no lo podremos entender y es imperfecta. Aún los astrónomos más impresionantes, con los telescopios más grandes, con todo, eso es una ridiculez lo que hacen porque sabemos que estamos mirando desde adentro. Desde adentro nunca tendremos la perspectiva de lo que es el universo porque tendríamos que verlo desde afuera y no tenemos herramientas para podernos ver desde afuera. Entonces, pues de verdad que te agradecemos mucho porque es una información valiosísima. Gracias. Hay un temilla que no hemos profundizado, pero es importante saberlo. En el libro no te lo dice que las construcciones que se van a hacer ahí van a ser superuniversos, pero incluso más grandes de los actualmente existentes. Es que van a ser, es que inimaginables, ¿eh? Entonces, lo que sí está claro que ya sabemos cuál va a ser nuestra dedicación más adelante. Y nos vamos a encontrar con creaciones que vamos a colaborar con el plan creador de nuestro Padre Celestial y Dios sabe qué criaturas se van a crear en esos ambientes espaciotemporales con unas características muy diferentes a las nuestras. Con lo cual tenemos que empezar a abrir nuestras mentes
empezar a llevarnos bien con la gente que conocemos, con los que son de diferente color, diferente tamaño, admitir a muchas cosas, porque vamos a tener que comulgar con ruedas de molino, con lo que se nos viene, con lo que se nos viene encima. Y hay otra reflexión que no me gustaría que se me escapara, y es que los seres humanos somos seres combustibles, nos lo dicen los reveladores. No podemos acercarnos a la velocidad de la luz porque nos autodestruimos, nos fulminamos. Entonces creo que estamos limitados y no vamos a poder salir nunca, yo creo, en mi opinión personal, de nuestro sistema solar. Porque Alfa Centauri creo que es la que está más cerca y no sé cuántos miles de años luz está, con lo cual es imposible que podamos acercarnos a sistemas y menos a constelaciones de las que no hablan el libro Durante, con lo cual estamos limitados. Nosotros tenemos la vida, como esos mosquitos que viven 24 horas, que nacen, comen, se reproducen 24 horas y listo. Pues es así, somos un suspiro en el universo. Y estamos limitados y nuestra trascendencia consiste en evolucionar espiritualmente para llegar a esos niveles y recordar siempre que incluso los seres espirituales del máximo nivel, hay 7 niveles, ¿acordáis? Necesitan de transporte seráfico para transportarse. ¿Eh? Necesitan de transporte seráfico. Es decir, que fijaros de lo que están hablando. Es que las dimensiones se pierde la noción del tiempo y del espacio. No sé, Schiller tiene levantada la mano, pero no sé si es que va a preguntar nuevamente o que se le ha olvidado bajarla. No, hermanito, solo quería comentar lo siguiente. Mire, en el libro dice que el paraíso es una esfera material y es la isla central, que es el cuerpo más gigantesco organizado de realidad cósmica en todo el universo maestro. ¿Sí? O sea, incluye los 4 exteriores. Y si hay también, a lo mejor, como decía el hermano Jaime, hay ¿cuántos? 24,000 arquitectos maestros en el último anillo exterior. A lo mejor no se necesita tanto porque va a ser un cuerpo más grande, sino es por la cantidad de esferas que se van a hacer. Por eso se necesitan tantísimos arquitectos maestros. Pero la isla central del paraíso, bueno, desde mi punto de vista, considero que va a seguir siendo la más grande. No sé si me explico. Sí, Y a lo mejor perfectamente. arquitectos maestros hay de diferentes capacidades. A lo mejor el que hizo el del paraíso, no sabemos si es el absoluto de los arquitectos maestros. Por eso nada más se necesitó uno. Y en los demás se necesitan tantos por el espacio, pero a lo mejor las esferas no van a ser como Urantia o a lo mejor un poquito más grandes. Por eso son tantísimos, pero no porque tengan más capacidad. Ya, yo es que sobre ese tema no puedo ni siquiera dar mi opinión porque es que es pura especulación, porque como no nos dan los datos, y para mí es algo, aunque dice que es material, pero está hablando de triata, está hablando de una composición material que no tenemos ni idea de la composición que... Ya solamente los mundos morontiales ya nos dicen que hay el doble de elementos. Tú sabes que en la tabla periódica de los elementos que actualmente tenemos en la Tierra, estable solamente 100 elementos. A partir del 101 son materiales radioactivos e inestables. Hay 100, pero sin embargo en la Morontia nos dice que hay el doble de elementos. ¿Eh? Entonces, si ya no hablan de la triata por allí, ya no sé ni siquiera de qué elementos energéticos están hablando, con lo cual es que a mí se me escapa ya hasta la imaginación. Qué grande será enorme, pero hay mejor tan enorme que entra en el punto del lápiz que yo tengo aquí. Entra en el punto de entrada y es infinitamente grande porque es que cuando tocamos el espacio-tiempo y otras dimensiones y tal, no nos podemos solamente especular, pero yo no puedo medir, no soy capaz de medir porque no puedo, no me dan datos. Lo que pasa es que yo me aboco que como es una esfera material, pues debe tener dimensiones, pero dejémoslo así, gracias. Sí, no, sí, de verdad te digo que tienes toda la razón del mundo, pero es que no tengo ni idea. Es una esfera material, pero no con la materia que tú y yo convivimos todos los días. Es otra cosa de materia que le llamamos materia por llamarle de alguna forma. Ahora, y el tamaño, pues no tenemos ni idea. Sabemos la forma, eso sí, la forma la sabemos, pero nada más. Y a partir de ahí que cada uno especule lo que quiera. Sí, gracias. Gracias a ti. Pues si alguna consultilla más, pero no de las difíciles como la de Schiller, ¿eh? Más sencillas. Un abrazo, Schiller. Bueno, pues te paso el control, Jaime.
Creo que ha quedado todo suficientemente claro. Bueno, mis queridos amigos, yo pienso que más que claro, porque este es un tema, como les dije desde el principio, para que cojamos ahora no solo la grabación, para volverla a escuchar, sino el PDF con todos los documentos que tú presentaste, con todos los cálculos, con todo que nos permite hacer un análisis realmente y reflexionar sobre estos dos maravillosos partes que hemos terminado, tanto lo que es universo central como universo local, y entender a dónde estamos entrando en esta nueva etapa, que ahorita nos pega un brinco completamente distinto porque nos va a dar una información ya de nuestro planeta, igualito, una información incompleta porque no estamos preparados para recibirla, ¿sí? Y todavía con lo que nos van a dar, quedamos con mil inquietudes, ¿sí? Para pasar a la parte final del libro, como ustedes saben es la más importante, que es la vida y enseñanzas de Jesús. Entonces, Javier, mil gracias, felicitaciones, como siempre, has hecho un trabajo excepcional. Les agradezco a todos por su compañía y bueno, ahora les mandaremos la grabación con el link y el estupendo PDF que preparó Javier para nosotros. Mil gracias a todos y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Felicitaciones, Javier. Gracias. Gracias a